Hola, muy buenas tardes a todos los profesionales de la salud y de audio. Estamos nuevamente en este nuevo workshop donde vamos a estar hablando sobre audio, más precisamente sobre la tecnología de la cancelación de ruido activa. Vamos a estar en conjunto a el técnico en audio, así que ya lo vamos a estar presentando. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a ver si efectivamente la cancelación de ruido equipara y es igual a una cabina insonorizada. Así que vamos a presentarlo a él. Él es Juan Cana San Martín, es técnico acá en YouSound, especialista en audio. Vamos a presentarlo para que él también pueda participar con nosotros y comentarnos todo lo que sabe y así entender sobre esta tecnología. ¿Cómo estás, Pame? ¿Todo bien? Hola, Cana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación al workshop. Un saludo a Rafa, Pato y todas las personas que están ahí con vos presentes. Siempre es un gusto hacer este tipo de iniciativas. YouSound como empresa innovadora siempre tuvo esas inquietudes y esas ganas de explorar cosas diferentes. Y con respecto a la cancelación activa, pioneros en audiología en el tema, es algo que siempre despertó un montón de inquietudes. Y hoy vamos a hablar un poquitito, no solamente de audio, Pame, sino también vamos a hablar un poco de física del sonido y algunas cuestiones que hasta incluso tienen que ver con la arquitectura, pero para poder entender cómo funciona, ¿sí? La propagación del sonido en recintos, en una cabina sonoamortiguada, y por qué la cancelación activa de ruido puede ser muy beneficiosa en determinados casos, ¿sí? La pregunta interesante esta de ¿reemplaza o no una cabina? Es una respuesta que la van a dar quienes están aquí presentes, ¿sí? Y lo interesante de esto es que queremos que la conclusión la saquen ellos y no nosotros. Por otro lado, lo importante de hoy es que empecemos a entender no solamente cómo funciona el principio de cancelación activa, sino las ventajas, ¿sí?, que podemos tener al aplicar ese tipo de conceptos. Bueno, Pame, yo si no te molesta voy a compartir una pantalla. Espero que avísame por favor si se ve bien. Sí, Ahí, a ver. a ver ahí. Ahí, Perfecto, perfecto. muy bien. Bueno, ahí tenemos el título de la charla de hoy. Y bueno, a ver, la intención no es aburrirlos con conceptos técnicos y cosas difíciles ni nada por el estilo, sino en realidad también jugar un poco con la física del sonido, ¿eh? Y repensar el cómo escuchamos cosas que suceden dentro de los recintos y cosas que suceden fuera de los recintos y también ingresan a los recintos, ¿ok? Em, Cuando tenemos una fuente dentro de un recinto, hay dos posibilidades, ¿sí?, de propagación, ¿sí? Que lo que emite esta fuente y todo lo que perturba en el ambiente vuelva hacia nosotros, ¿sí? Se encuentra con un medio de impedancia característica distinta al del aire, como por ejemplo una pared, ¿sí?, que tiene mucha densidad, y nos va a entregar una reflexión, ¿sí? Pero esa pared no es ideal, ¿sí?, no tiene una masa infinita, y es muy probable de que parte, ¿sí?, de lo que incidió en la pared y no se reflejó, quede dentro de la pared, ¿sí?, muera en forma de roce y calor, ¿sí? Y hay otra parte que egrese, ¿sí?, del recinto, ¿sí? Cuando yo estoy hablando, tal vez se escuche del otro lado lo que está sucediendo a una menor intensidad, es cierto. Así también como parte de ese sonido, como dijimos recién, que es reflejado, que vuelve al recinto. Esta energía que se refleja, igualmente tiene menos energía que la energía incidente inicial, no porque parte se absorbe dentro de la pared y otra se transmite hacia afuera, sino también porque todos los recintos, ¿sí?, en todas las superficies, en mayor o menor grado siempre van a tener un coeficiente de fonoabsorción, ¿sí? La palabra puede parecer rara, pero es cierto. O sea, todos los materiales, por más duros que sean, ¿sí?, por más lisos que sean, algo fonoabsorben. Y cuanto más porosos se vuelven, ¿sí?, cuanto menos masa tienen y cuanto más se parecen al aire, ¿sí?, y el sonido intenta atravesarlo, ¿sí?, más van a fonoabsorber. Eso implicará de que el recinto tal vez sea menos reverberante cuando suceda eso. Lo experimentamos a diario cuando tenemos un cortinado, ¿sí?, cerramos la cortina, toda la superficie del vidrio de, por ejemplo, nuestra habitación queda cubierta con ese material blando de la cortina, y hablamos y suena como una sala seca, muerta. Y cuando tal vez abrimos las cortinas o directamente las sacamos, empezamos a escuchar la reverberación del ambiente.
Esa energía, ¿sí?, que queda remanente, ¿sí?, en el ambiente, es el tiempo de reverberación, ¿sí?, que son infinitas reflexiones, ¿sí? ¿Por qué infinitas? ¿Sí? Porque la energía queda en la sala y tiene infinitos, bueno, vamos a decirlo en criollo, infinitos rebotes, ¿sí? Estas reflexiones, de las cuales muchas veces ocurren tan rápido que a nosotros cognitivamente nos cuesta mucho distinguir que estamos en presencia de ecos, ¿sí? Y como están tan juntas, lo que percibimos es una densidad, ¿sí?, sonora, que se conoce como cola de reverberación, en donde no distinguimos que hay múltiples reflexiones, sino que en esa densidad percibimos que hay una energía remanente simplemente. Tal vez podamos escuchar un eco en alguna habitación, es cierto, donde las reflexiones tal vez estén muy separadas, pero próximas al impulso inicial o al sonido directo, ¿sí? Por ejemplo, mi voz hablando, alguien me escucha de frente, escucha mi sonido directo, pero empieza a percibir un eco, ¿sí? Y esto sucede cuando las paredes tal vez estén bastante alejadas de mí y estas reflexiones crucen más o menos los entre 25 y 30 milisegundos de tiempo en volver al oyente, ¿sí? Esto más o menos, como el sonido se mueve a 2,9 milisegundos, 2,9 milisegundos por cada metro recorrido, implica que ya con tener 5 metros de mí hacia la pared, implicará tener 10 metros de recorrido, y así se escuchará como un pequeño eco tal vez. Pero bueno, esas son las primeras reflexiones que son fácilmente identificables, porque geométricamente puedo jugar al pool con la pared y veo que el sonido va y viene como si fuera un espejo. De hecho, tiene un nombre, reflexión especular esto. Pero todas las reflexiones que no cruzan por mí, tardan un montón hasta en llegar hasta mí, serán esta densidad de la cola de reverberación, que bueno, si la pared o el revestimiento de las paredes son blandos, son porosos, esas reflexiones van a tender a reducir su energía muy rápido. El campo acústico interno, ¿sí?, entonces estará dado un poco por el volumen de la sala, porque nos guste o no, cuanto más grande sea el volumen de la sala, más tiempo de reversión vamos a tener. Eso no lo vamos a poder evitar. Y luego, ¿sí?, por toda la superficie, ¿sí?, que revistan, ¿sí?, a las paredes, y cuanto más fonoabsorbentes sean esas superficies y más superficie efectiva abarquen, ¿sí?, menos tendremos entonces de esta intensidad de esas primeras reflexiones, pero sobre todo de esa cola de reverberación. Es muy interesante esto, porque muchas veces pensamos que los materiales blandos nos sirven para aislar sonidos. Uno dice, bueno, seguramente yo pongo un panel acústico, yo pongo un material blando, y como siento que disminuye el tiempo de reverberación, tal vez el ingreso y el egreso de sonido disminuya. Pero no, lo que hacen estos materiales es simplemente reducir el campo acústico interno, ¿sí?, y no van a evitar de que parte de lo que nosotros hablamos salga al recinto, de la misma forma de que parte del ruido exterior al recinto vuelva a ingresar, ¿ok? Cuanto más fonoabsorción tenga en el recinto, o cuanto más pequeño sea el recinto, es cierto, el tiempo de reverberación va a ser menor. Habitualmente, ¿sí?, nos gusta estar en entornos no muy secos, ¿sí?, sin tiempo de reverberación, ¿sí?, porque uno no se siente tal vez cómodo, pero tampoco intentamos estar en recintos altamente reverberantes, ¿sí? La inteligibilidad de palabra en un recinto altamente reverberante es baja, nos cuesta entender el habla, y entonces, dependiendo del tipo de recinto, ¿sí?, cuanto más grandes son, y ya sabemos que van a ser más reverberantes, intentamos de que la sala sea lo más muerta posible. Después entra el gusto personal en todo esto, pero lo cierto es que para poder tener una buena conversación, para poder estar en una situación no inhóspita, ¿sí?, de escucha, vamos a tender a de que la energía remanente en la sala sea lo más corta posible, ¿sí? Dicho esto, ¿por qué hablamos, ¿sí?, de lo que sucede dentro de un recinto? Si hoy teníamos que hablar de aislamiento, ¿sí?, de no escuchar ruidos de fondo, de no interactuar, ¿sí?, con el ruido del tránsito, un aire acondicionado dentro de una sala. ¿Por qué hablamos tanto del material blando y de cómo disminuye la energía interna de la sala? Porque a veces también nos olvidamos de que no solamente las salas tienen reflexiones especulares, así como habíamos dicho, sino que también la sala cobra vida propia en las bajas frecuencias. ¿Cómo es esto de cobrar vida propia? Cuando tengo paralelismo entre paredes, ¿sí?, y no necesariamente cuando esas paredes son paralelas, pero también cuando hay un leve ángulo entre ellas, es probable que se produzca una onda estacionaria. Y las ondas estacionarias, que ocurren mayormente en las bajas frecuencias, ¿sí?, son cosas que cuesta evitarlas. En primer lugar, porque es propio del recinto, ¿sí?, en tener un comportamiento simpático. Es linda esa palabra, porque suena simpática, pero es cierto, ¿sí? De la misma forma que cuando pasa el recolector de basura y el motor nos hace ruido y nos tiembla la estufa o el vidrio de la ventana, también notamos que las bajas frecuencias
se amplifican en la sala. La sala se comporta como un resonador pasivo, ¿sí? Nadie vino a amplificar esto, pero la sala es como una caja de resonancia en este caso, de la misma forma que como en una guitarra o un instrumento musical, y nos va a suceder que en algunos puntos de la sala voy a empezar a escuchar esos graves del camión que acaba de pasar con más intensidad. Acá en pantalla tenemos, por ejemplo, el modo 210, ¿sí? ¿Qué es el 210? En una de las dimensiones consideré el segundo orden de uno de los modos, el primer orden, ¿sí? Del modo de otra de las dimensiones, o sea, por ejemplo, sobre el eje X consideré una longitud de onda completa, en el eje Y consideré solamente una media longitud de onda, ¿sí? Que es la forma más simple de oscilar, como una cuerda que sube y baja, ¿vieron? Bueno, algo muy sencillo, y no consideré nada en el eje, por ejemplo, en el XZ, no consideré una resonancia de piso a techo, pero lo que veo en pantalla es que si me voy contra la pared, no sé si se logra ver el mouse, Pame, decime si se logra ver el mouse, ¿se ve? Creo que no. Sí, sí, se ve. ¿Se ve el mouse? Perfecto. Si ustedes logran ver el mouse, si yo me voy hacia una esquina, voy a tener el 100% de la intensidad de las bajas frecuencias de ese modo de vibración. Si me voy a este punto de la sala, también voy a escuchar ese grave, pero si me voy a estos dos puntos de la sala, esa baja frecuencia no va a sonar. Y de hecho, va a empezar a cobrar un poquito más de intensidad, fíjense, el 20%, el 40%, solamente en estos puntos en particular. Todo esto es para una frecuencia puntual, ¿sí? En este modo, en este caso tangencial, ¿sí? En el cual, si yo me paro en determinados puntos, ¿sí? Escucharé entonces este grave que está ocurriendo, pero si me paro en este punto, la sala no lo manifestará. Estoy en un punto de baja presión, ¿sí? Para esa frecuencia. Lo que no quita que en este punto otra frecuencia no sea audible. Sucede que tal vez en la octava siguiente sí lo escuche acá. ¿Ok? ¿Por qué hago esta salvedad? A veces contra las esquinas escucho más graves o contra la pared escucho más graves que estando en el centro de la sala. ¿Sí? A veces en determinados recintos las bajas frecuencias se manifiestan más en algunos puntos que otros. Donde yo siente un paciente, ¿sí? No va a ser lo mismo si hay alguna presencia de bajas frecuencias que sea contra una pared a que esté más al centro de la sala. Si yo estoy en determinados lugares, que esto lo podemos experimentar, si empíricamente lo podemos probar esto. Tengo una baja frecuencia, podemos tirar un tono puro con un parlante, por ejemplo, y empezamos a caminar la sala, y nos va a suceder que seguramente en las esquinas lo vamos a escuchar bárbaro, en el centro de la sala tal vez lo escuchemos con menos intensidad o intensidad nula, ¿sí? Y que haya algunas frecuencias en donde tal vez punto a punto aparezcan, no aparezcan, aparezcan, no aparezcan, y así sucesivamente. Las bajas frecuencias cobran vida propia. Yo puedo dibujar una hoja cuadriculada, como una especie de grilla en la sala, y saber que en algunos puntos no se van a manifestar. Y esto lo puedo usar a mi favor. Porque si yo ya sé que tengo una carga de bajas frecuencias en la sala, son sonidos altamente enmascarantes, ¿sí? Donde las bajas frecuencias tal vez me impidan escuchar con claridad a otros sonidos, ¿sí? De frecuencias un poco más altas, quizá no esté en un punto cómodo como para realizar un diálogo, pero ni hablar si estoy realizando una audiometría. Sabemos que a veces los profesionales que utilizan el audiómetro U-Sound no necesariamente trabajan, ¿sí? En lugares acondicionados, en consultorios, y que tal vez tengan que hacer trabajos itinerantes por diversos motivos. Quienes hacen medicina laboral muchas veces tienen que trabajar in situ en fábricas o en determinados recintos que lamentablemente no cuentan con las condiciones que uno espera para realizar su trabajo en forma óptima. Cuando hay entonces manifestación de bajas frecuencias, sabemos que podemos entonces de ahora en adelante ubicarnos en algunos puntos del recinto o al menos ubicar a quien va a realizar la escucha en lugares en donde tal vez no se manifiesten naturalmente las bajas frecuencias con tanta intensidad. Esto de los modos de vibración es muy interesante porque quizás yo pueda entonces, al evitar las esquinas y algunos puntos cercanos a las paredes, empezar a percibir menor intensidad de bajas frecuencias, por más que igualmente en la sala estén. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esto, pero quienes tal vez practican música, esto tal vez lo experimentan intuitivamente o al revés con conocimiento, pero también es una cosa muy interesante que podemos empezar de a poco a aplicar en audiología cuando no estamos en un recinto propiamente acondicionado. Algo que tenemos que llevarnos de hoy, ¿sí? Es que aislar no es absorber. Y hoy todo el tiempo estuvimos hablando de absorber, reducir la energía, ¿sí? Interna en una sala. De hecho, la fonoabsorción con materiales blandos anda muy bien en frecuencias medias y en frecuencias altas, pero no funciona en bajas frecuencias, ¿sí? Las frecuencias bajas, de la misma forma que son muy difíciles de aislar, también son muy difíciles de absorber. Y bajar la energía remanente de un recinto con materiales blandos es muy complicado cuando esa energía remanente
está presente en bajas frecuencias, ¿sí? Entonces la mejor forma de que no haya bajas frecuencias en una sala es que o no se generen dentro de la sala o no ingresen, ¿sí? Algo que van a decir, bueno, pero es difícil esto. Yo tengo mi consultorio frente a la 9 de julio. O yo tengo que ir a trabajar, en este caso, a una fábrica en donde hay muchísima manifestación de frecuencias bajas, ¿sí? Hay motores, hay ruidos impulsivos también. Hay cosas que, francamente, yo no puedo evitar. Y si bien muchas veces son frecuencias que están muy por debajo de las frecuencias de análisis nuestras, tal vez estamos hablando de frecuencias del orden de 30 Hz, 50 Hz, no quita que igual no puedan ser enmascarantes o que no alteren, ¿sí?, al trabajo que estamos realizando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? No solamente vamos a pensar en la absorción, sino que ya empieza el concepto del aislamiento, ¿sí?, que vamos a repetirlo por las dudas. En este caso era el tratar el ingreso y el egreso de sonido del recinto en el cual, ¿ok? Uy, creo que escucho una voz. Bueno, del recinto en el cual nosotros estamos presentes. Vamos a acordarnos de dos cosas muy importantes respecto al aislamiento, ¿sí? Una es la masa y la otra es el hermetismo. Y sin ambas, nunca se nos va a dar la condición de aislamiento. Cuando yo tengo mucha masa, paredes gigantes, así con muchísima masa, pensemos en una pared de ladrillo macizo, estos edificios grandes y viejos que tienen tal vez entre 45 y 60 centímetros de espesor en ladrillo, estamos hablando de casi 1500 kilos por metro cuadrado de pared, algo muy denso, muy pesado, ¿sí? Em, a veces escuchamos lo que sucede del otro lado, pero tal vez no con tanta intensidad como cuando tenemos simplemente un tabique de Durlock, o perdón que nombre una marca, un tabique de yeso, ¿ok? En donde tal vez la carga ahí tenemos una masa muy simple de alrededor de 15 kilos por metro cuadrado, ¿sí?, en una placa de cartón yeso. Y a ver, estamos hablando de 15 versus 1500 kilos. A ver, estamos en dos órdenes de magnitud, ¿sí? 100 veces la masa de una pared versus la otra, y es cierto, en la pared más pesada yo escuchaba menos lo que sucedía afuera. Ok, tendré que pensar en una cabina sonoamortiguada, entonces de una pared de 60 centímetros de ladrillo. Creo que tal vez pueda ser complicado a veces trabajar de esa forma, pero bueno, el concepto de a poquito va viniendo y yo pienso en la masa. Sin embargo, tal vez la puerta estaba medio abierta. No pensemos en que la puerta tiene menos masa que la pared, aunque es cierto, muchas veces el fusible son las puertas o las ventanas en los recintos, pero hagamos de cuenta que la puerta tenía la misma masa que la pared, pero está un poquito abierta. Y el sonido sabemos que no es como la luz, que si pasa la luz por un agujerito, es como vemos un haz de luz. El sonido difracta, ¿sí? Y una vez que pasó por un agujerito, vuelve a tomar su carácter, bueno, en este caso no sería omnidireccional, sino sería una semiesfera, ¿no? Pero una vez que el sonido pasa por algún punto en donde se rompe el hermetismo, hagan de cuenta que es como el agua. Si el agua pasó, el sonido también va a pasar. Y no va a ser un haz de luz en este caso. Va a tratar de abarcar todo el recinto nuevamente. Entonces tendré que considerar que por más que tenga mucha masa, el hermetismo es vital acá. Si mis herramientas, ¿sí?, si mis carpinterías no consideran el hermetismo, yo siempre voy a tener ingreso del sonido que esté por fuera del recinto, de la misma forma que también obviamente va a salir un poco de lo que suceda dentro de mi recinto hacia afuera. Por otro lado, pensar el aislamiento únicamente como hermetismo no es una solución real tampoco. Piensen en una bolsa Ziploc, bueno, otra vez dije una marca, pero bueno, esas bolsas que podemos hacer un cierre hermético, pongan un parlante entre una de esas bolsas de plástico, lo sellan herméticamente, prenden el parlante y se va a escuchar hacia el otro lado. Claro, tuve un cierre hermético, pero la bolsa no tiene una gran masa. Y entonces no pudo aislar adecuadamente a todo el ruido que emanaba ese parlante. Yo tengo que combinar entonces dos cosas para aislar: masa y hermetismo. Ambos de la mano nos dan un muy buen resultado. Si falta una de ellas, no tenemos un buen aislamiento. Vuelvo a mostrarles el gráfico que vimos al principio entonces. No se olviden que dentro del recinto parte de la energía se reflejaba, ¿sí?, pero parte intentaba salir. Ahora, ¿cómo hago para que se absorba esta energía, ¿sí?, en la pared, ¿sí?, y no se transmita hacia el otro lado? Y del mismo punto de vista, ningún ruido aéreo que está por fuera ingrese a mi recinto. Necesito entonces tener mucha masa en ese caso, ¿sí?, que la impedancia característica sea muy distinta a la del aire. Que haya mucha masa, el sonido no va a poder ingresar, al menos por vías aéreas. Hago este asterisco porque ahora vamos a charlar un poco de la transmisión vía estructura. De la misma forma que nosotros usamos traductores óseos, ¿sí?, en la vida real, el sonido en los recintos también
piensa el concepto como en la transducción ósea. Y la transmisión vía estructura existe. ¿Y puede esquivar las paredes? ¿Puede ingresar por el piso el sonido? Claro que sí. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, hablamos de masa, ¿sí? Y hablemos un poquito de la famosa ley de masas, ¿sí? Nosotros en física nos han enseñado cosas fantásticas que se rompen cuando largamos el libro y nos encontramos con la realidad, pero bueno, la ley de masas es muy cruel con nosotros. ¿Por qué? Porque para aislar, ¿sí? Con masa, o sea, con una pared pesada, lo que vamos a obtener siempre es una curva de aislamiento del orden de 6 decibeles por octava, ¿sí? Cada vez que sumemos una octava, por ejemplo, de 125 a 250 Hz, de 250 Hz a 500 Hz, lo que vamos a obtener con una pared simple, quiere decir esas paredes que no son huecas, ¿sí? Una pared que siempre es el mismo material, lo que vamos a obtener es una curva de esas características, 6 decibeles por octava, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que si yo tengo 20 decibeles de aislamiento en 125 Hz, ¿sí? Voy a tener 26 decibeles de aislamiento en 250 Hz, ¿sí? Y 32 decibeles de aislamiento en 500 Hz. Si yo quiero elevar en 6 decibeles a esta curva, ¿sí? O sea, cambiar la ordenada al origen y que la curva esté un poquito más alta, como veo acá en pantalla, cambiar la ordenada al origen implica aumentar la masa. Y para sumar 6 decibeles tengo que duplicar la masa. Es un poco caro eso, porque imagínense en bienes raíces lo que nos sale resignar más pared para duplicar la masa. Peor aún todavía, piensen en la estructura que tenemos que armar a veces para poder soportar una pared del doble de peso que antes teníamos. Tenemos que tener buenos cimientos. Es complicado hacer construcción húmeda y pesada, ¿sí? Y luego decir, bueno, voy a duplicar, ¿sí?, la solicitación que tienen en este caso los cimientos. Complejo para la construcción, caro para el bolsillo. En la vida real, la ley de masas es como que tiene algunos inconvenientes. No se comporta tan así como lo estamos viendo en forma teórica acá en pantalla, sino que hay algo en donde la ley de masas no funciona del todo. Es cierto que donde está controlada la masa, tenemos esta curva de 6 decibeles por octava. Pero luego sucede algo, ¿sí? La pared también resuena, nos guste o no, tiene dimensiones y tiene masa. ¿Es susceptible entonces a oscilar? Sí, es como una membrana. Golpeen una puerta, vayan a golpear la puerta del placar, van a definir una baja frecuencia. Si golpean la pared, en algunos casos también van a escuchar un grave, muy grave. Es la frecuencia de oscilación propia, ¿sí?, de las dimensiones que tiene la pared. Si quieren probarlo, esto es divertido. Si golpearon el placar y todavía no se cayó la puerta, van a escuchar que suena medio grave. Si apoyan la mano en la mitad de la puerta del placar, ¿sí?, que forzaron a que haya un modo de vibración, ¿sí?, y golpean, ¿sí?, abajo, van a ver que suena una octava más arriba esa puerta. ¿Sí? Es muy gracioso. Tum, tum, ponen la mano en la mitad, golpean, tum, tum, suena un poco más agudo. ¿Y por qué sucedió esto? Porque en teoría lo que está oscilando, ¿sí?, es la mitad de la superficie. ¿Me siguen con eso? Subimos una octava entonces, ¿sí?, la frecuencia propia de resonancia del sistema que en ese caso era la puerta. Toda superficie que tenga masa es susceptible a oscilar. Puede ser muy baja la frecuencia, puede ser inaudible, pero cuanto menos masa tiene y cuanto más torsión pueden tener, más movimiento, ¿sí?, como una pared de cartón yeso, por ejemplo, estas oscilaciones cada vez van a ser más audibles, ¿sí? Y al ser cada vez más audibles, y se van a manifestar, van a tender a suceder en la sala. Uy, ¿me ven? Yo les pido disculpas, pero perdí la pantalla. Em, ahí volvió la pantalla. Hola. Ah, bueno, creo, Sí, sí, ahí sí. la vuelvo a ver la pantalla. Bien, les pido disculpas, se me fue de la pantalla. Volviendo entonces, les decía, eh, entonces las paredes son susceptibles a oscilar a alguna que otra baja frecuencia. Y esto es un problemón a veces. ¿Por qué? Porque como lo estoy viendo acá en pantalla, ¿sí?, en algunos casos la pared va a perder performance, ¿sí?, a determinadas frecuencias en las cuales la pared resuena, e igualmente van a ingresar las bajas frecuencias. Entonces tal vez yo tengo una pared, uno dice, esto es bastante pesado, ¿sí? Sin embargo, escucho el ruido del tránsito del otro lado. O escucho la bomba de agua que está en el segundo piso y yo estoy en el cuarto. O tal vez estoy escuchando el ascensor o empiezo a escuchar la música de mi vecino. Y se me empieza a complicar el poder realizar mis tareas como audiólogo porque mi paciente no va a estar cómodo.
Por otro lado, siempre vamos a cambiar de rubro, así no se susceptibilizan. Vamos a hablar, por ejemplo, de los dentistas, ¿sí? A veces ocurre que escucho el torno, ¿sí? Y las puertas estaban cerradas, escucho escucho lo que sucede con algunas frecuencias medias o agudas puntuales, y yo digo, pero está todo cerrado acá, ¿por qué lo escucho? Lo cierto es que las paredes tienen un pequeño dip de coincidencia en donde se vuelven transparentes, ¿sí? Y luego pierde un poquitito de performance en aislamiento, ¿sí? Y habitualmente esto comienza en alguna frecuencia media. Hice el chiste del torno porque me pasa cada vez que voy al dentista que justo en las paredes del dentista siempre escucho el torno y escucho un ¡ay! Y ya no me dan ganas de ir al dentista. Pero bueno, dejando los chistes de lado, lo cierto es que la ley de masas, ¿sí? Nos cuenta cómo funciona una pared simple y nos llama la atención de que no tiene una gran performance de aislamiento una pared simple, por más pesada que sea. Cuanto más liviana es, peor es, obviamente. Pero a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo haré para mejorar esta pared? Y empiezo a pensar, tal vez, en paredes dobles. Pero las paredes dobles no son una gran solución siempre. En primer lugar, porque si yo dejo una cámara de aire, también generará una resonancia, ¿sí? Yo tengo una pared, espacio, otra pared, y voy a tener una resonancia en donde voy a perder performance en algunos puntos. Y si bien la curva de 6 decibeles por octava se convierte en algunos momentos en una curva de 18 decibeles por octava, uy, qué bien que aísla los medios, qué bien que aísla los agudos, va a tener algunos pozos. Yo puedo meter un material fonoabsorbente en el medio, lana de vidrio, algo blando, y mejora considerablemente este carácter resonante. Pero seamos honestos, ¿sí? Una pared doble, ¿sí? Que tiene una muy buena performance en medios y en agudos, tal vez una pared simple, no tan pesada, igualmente la tenía. Mi mano también les va a aislar agudos en este momento. Y no tengo una super masa acá en mi mano. Frenar agudos es muy fácil. Frenar bajas frecuencias, no tanto. ¿Ok? Un poco lo que le queríamos contar en esta charla es que lo que sucede en los recintos, y a veces también sucede en las cabinas sonoamortiguadas, es algo que con la cancelación activa podemos mejorar. ¿Sí? Hay algo de lo cual no quiero dejar de hablar, porque hoy hablamos del transductor óseo, sin querer lo nombramos como para poder ejemplificar algo que sucede en casi cualquier recinto, que es la transmisión vía estructura. La transmisión vía estructura, y en acústica le decimos flanqueo nosotros, es algo que padecemos en donde podremos tener la pared más gruesa del planeta, la más pesada, ¿sí? Y yo puedo tener lamentablemente una fuente sonora que yo estoy en este recinto, la fuente está en este recinto, fíjense que no son recintos contiguos, pero la fuente sonora hizo que parte del sonido fuera hacia la pared y por flanqueo, ¿sí? Igualmente ingresó a mi recinto. Vía estructura, yo un ruido aéreo lo pude escuchar por más de que había un recinto de por medio. Fíjense, sala, el recinto vacío y yo. Ni hablar entonces, imagínense, de alguien que está martillando, ¿sí? Por ejemplo, donde además de tener ruido aéreo, tengo ruido vía estructura naturalmente, ¿ok? Y estos ruidos son muy difíciles de evitar, ¿sí? Porque ya no estamos hablando de la masa con la cual están hechas nuestras paredes, sino que tenemos que hablar un poco de cómo están desacopladas entre sí. En una solución antisísmica de un recinto, ¿sí? Esto es algo en lo cual habitualmente no pensamos en el flanqueo. Pero en la gran mayoría de las construcciones que tenemos en nuestro país, que no todas son antisísmicas, lo que nos vamos a encontrar es que sí, el flanqueo está presente. Y cuando pasó un camión a 2 cuadras donde estábamos nosotros, igualmente también tembló nuestro recinto. Entonces tal vez, ¿sí? El ruido aéreo no era la única preocupación que teníamos, sino la manifestación, especialmente de frecuencias bajas, en materia de flanqueo, también se pueden hacer presentes dentro de nuestro consultorio o del lugar donde estamos trabajando. Bueno, me van a decir, entonces, ¿la cabina sonoamortiguada puede funcionar como una opción? Y sí, la respuesta es sí, una cabina sonoamortiguada resuelve algunas de estas cuestiones. ¿Y por qué digo algunas? Yo no estoy viendo una gran masa en este caso, ¿sí? Pero dada la distancia con las paredes y demás, comienza a ser un comportamiento similar al de la pared doble. Entonces una cabina sonoamortiguada responde de a poco a mejorar un poco la performance, ¿sí? De las frecuencias medias y altas, como lo vimos antes, ¿sí? Que rápidamente podemos aislar, disculpen, frecuencias medias y altas. Se me escapó el furcio de decir fonoabsorber porque vi fonoabsorbente en las paredes, ¿sí? De esta cabina sonoamortiguada, y es cierto, lo que hicimos fue darle confort a la persona que estaba adentro y que no se convierta, ¿sí? En una cavidad resonante y cuando hable la persona escuche su voz reverberante. Pero acá lo que hicimos con este material blando no fue favorecer a ningún tipo de aislamiento, ¿sí? Que sucedía
por fuera, o al menos en gran parte, y estamos viendo de que realmente el espesor no es grande acá. Y sobre todo hay que ver de qué forma estaba apoyada la cabina sonoamortiguada en el piso. Si había mucho flanqueo en el lugar donde estábamos, quizás se convertía en un resonador pasivo. Por eso muchos fabricantes de cabinas sonoamortiguadas nos obligan a montar la cabina sobre alguna superficie, ¿sí? O blanda, ¿sí? O suspendida en resortes, o algún material elástico el cual evite la transmisión vía estructura de lo que sucede en el suelo a la cabina, porque si no la cabina se convierte en un resonador pasivo. Me ha tocado, lamentablemente, trabajar en algunos espacios en donde las cabinas sonoamortiguadas no eran de fabricación industrial y eran simplemente estructuras armadas en la misma construcción con materiales en seco, por ejemplo, como les había dicho, placas de cartón yeso, o en algunos casos en construcción húmeda, pero la vinculación era rígida respecto al resto del recinto. Entonces, tal vez dentro de la cabina sonoamortiguada el motor del aire acondicionado, que estaba agarrado también en forma rígida a las paredes, del otro lado del recinto, en el exterior tal vez, pero igualmente se escuchaba tanto el golpe de arranque del aire acondicionado como, ¿sí?, el sonido monótono constante de bajas frecuencias del rodamiento del motor. Y dentro de la cabina había tal vez más ruido de bajas frecuencias que por fuera de la cabina. Una cabina sonoamortiguada no es tal vez una herramienta como para dejarla librada al azar, ¿sí? No es como voy a armar 4 paredes dentro del recinto y que las cosas funcionen así solas. Yo ya sé que voy a tener como un recinto acoplado, entonces no va, funcionaría como la pared doble con mucha distancia y de esa forma me voy a olvidar de todo lo que sucede afuera. Eso no va a suceder si la vinculación es rígida, ¿sí? Si no estoy considerando el flanqueo, si no estoy considerando que voy a tener dips de coincidencia, si no estoy considerando de que de cabina a pared de recinto también puede generarse una resonancia y encontrar esos pequeños dips que habíamos visto en, en las paredes dobles. ¿Por qué hago estas salvedades? Por eso los fabricantes de cabina son tan exigentes, ¿sí?, con los materiales que utilizan y también sobre el cómo se apoya una cabina. Y no siempre la cabina, cuando llega a destino, termina instalada de la forma correcta, o cuando hacemos cabinas en forma un poco más artesanal, a veces no consideramos, ¿sí?, el desacople en forma rígida respecto al recinto, y terminamos quizás siendo un resonador pasivo y dentro de la cabina escuchando cosas que tal vez no escuchábamos tan fuertes dentro del recinto, sobre todo en las bajas frecuencias. ¿Okay? Entonces, todas estas introducciones, ¿y por qué hablamos tanto de acústica? ¿Por qué intentamos conocer un poco de física de sonido y sobre todo el comportamiento dentro de recintos acoplados o de pequeños recintos o del cómo se manifiestan en cavidades? Porque las bajas frecuencias son las más difíciles no solamente de absorber, sino de aislar, ¿sí? Ningún material blando me va a absorber cómodamente una baja frecuencia. Ningún material liviano me va a frenar un ruido aéreo que quiere ingresar o egresar de una sala. Y si vamos a hablar de aislamiento propiamente dicho, ¿sí?, que era el fin de esta charla, es muy probable que si no tenemos mucha masa, ¿sí?, y si no estamos con poca transmisión vía estructural de bajas frecuencias, difícilmente, ¿sí?, podamos, con una protección de copa, de un auricular estándar, ¿sí?, evitar de que nuestro paciente escuche esas bajas frecuencias. Bajas frecuencias que son altamente enmascarantes en muchos de los casos, y en donde, si no tenemos, o sea, una gran masa y hermetismo en el dispositivo de escucha, tal vez se aprecien y queden por encima, ¿sí?, de nuestro umbral de audición. Y esas bajas frecuencias se tornen entonces enmascarantes. Ya vamos a volver a estas curvas. Pero quiero que nos quedemos con esto, ¿sí? No todas las prácticas audiológicas las podemos hacer con auriculares, ¿sí?, que presenten hermetismo, ¿sí? No todas las prácticas audiológicas las vamos a poder hacer con auriculares, ¿sí?, que sean estrictamente muy pesados, ¿sí? Obviamente la cuestión ergonómica hay que considerarla, la comodidad del paciente, ¿sí?, tiene que estar en la ecuación. Y sucede algo que la tecnología nos empieza a jugar a favor. Esto no lo inventamos nosotros. Esto es algo en donde en los últimos años la tecnología fue cambiando, ¿sí? Y los sistemas digitales permitieron que los DCP, que son los procesadores digitales de señales, empezaran a procesar el audio rápidamente
y poder entregarnos, en este caso, una amplificación de lo que sucede afuera en un tiempo muy corto, ¿sí? Con un pequeño proceso. Algo tan simple como invertir, ¿sí?, la polaridad del frente de onda, a lo que está viniendo en forma positiva. La cancelación activa lo va a tomar del ambiente y lo va a reproducir de forma igual y contraria, intentando hacer, ¿sí?, una interferencia destructiva, que en muchos de los casos es algo muy difícil de conseguir en medios y agudos, porque tengo que tener verdaderamente, ¿sí?, la precedencia de dónde viene este frente de onda para poder cancelarlo al 100%. Pero las bajas frecuencias, que tienen longitudes de onda tan grandes, es muy fácil de predecir ese comportamiento. Entonces, donde la naturaleza no funcionaba bien, donde la física, no del sonido solamente, donde ningún material tenía buena performance, nosotros en forma activa, ¿sí?, ¿sí?, con un micrófono dentro del auricular y con una reproducción igual y contraria a lo que sucede afuera, a todas esas bajas frecuencias, ¿sí?, las amortiguamos y las redujimos de forma tal de que no sean audibles para el paciente, ¿sí? Algo que, a ver, vuelvo a repetir, esto no lo inventamos nosotros. De hecho, muchos dispositivos con cancelación activa son o sea, dispositivos ociosos, para escuchar música, para poder estar, no sé, en el avión o en el colectivo, sin molestias, para poder trabajar en algunos entornos muy ruidosos, o sea, operarios fabriles, o muchas veces van a ver que quienes hacen señales en los aeropuertos tienen, además de sus protectores de copa, protectores que tienen cancelación activa. Cambió mucho a ver, hablamos un poco del ocio y del confort, pero también hablamos un poco de la protección, y en nuestro caso, la aplicación, ¿sí?, es una gran ventaja, ¿sí?, para poder realizar una práctica médica, una práctica clínica en realidad, ¿sí?, en entornos que a veces no están tan bien cuidados, ¿sí? Esto no es una invitación a, uy, la cancelación activa nos va a salvar la vida y nos va a permitir, ¿sí?, reducir al 100% lo que sucede afuera. No, la respuesta es no, no vamos a reducir al 100%. Primero porque lo que vamos a disminuir con muy buena performance son las bajas frecuencias, no las frecuencias medias y altas. Y alguien me va a decir, bueno, pero dada la masa que tiene el auricular, ciertas frecuencias medias y altas sí se van a aislar. Sí, es cierto, ¿sí? De hecho, tenemos performance de aislamiento, ¿sí?, en frecuencias medias y altas. Pero, como le dije recién, esto no es una invitación a poder realizar una audiometría en medio de la 9 de julio en el Obelisco, con todos los colectivos pasando y las bocinas sonando. Ustedes como profesionales, ¿sí?, van a darse cuenta de que en determinados entornos acústicos, ni aún teniendo una cancelación activa, van a poder reducir el ruido ambiente, ¿sí? No vamos a meternos en una sala de máquinas a realizar una audiometría. Pero sucede a veces que incluso el audímetro de Sound posee un sonómetro, ¿sí?, que nos puede ser de muchísima utilidad para poder tener noción de qué está sucediendo en el recinto en el cual estamos, ¿sí? Vamos a un recinto, el piso de ruido es bajo, pero es piso de ruido. Y esto no nos permite realizar la práctica cómodamente a menos que estemos adentro de la cabina sonoamortiguada. Pero si esa carga de ruido tiene un perfil bastante tonal y sobre todo bajas frecuencias, como sucede con, no sé, el motor de un aire acondicionado, con el rumble del tránsito vehicular, ¿sí?, con algún que otro motor, sucede con los ascensores habitualmente, determinados ruidos impulsivos, pero que en el recinto solamente ocurre la baja frecuencia, solo se manifiesta la baja frecuencia, el auricular de Usound ya empieza a tener una performance muchísimos, o sea, muy superior a la que hacen las paredes del recinto o eventualmente de algunos tipos de cabinas sonoamortiguadas. Esto también es una invitación a tal vez utilizar el dispositivo Usound dentro de una cabina sonoamortiguada. La cancelación activa dentro de la cabina sonoamortiguada, si igualmente se manifestaban un poco bajas frecuencias, ya hace a esa combinación un recinto totalmente apto, ¿sí?, para realizar la práctica. Una ventana cerrada, una persiana cerrada con la ventana, una puerta cerrada con burletes, acordes y demás, ya nos ayuda a que el recinto no tenga, ¿sí?, un ingreso fuerte de frecuencias medias y altas. Y ya hace entonces que el propio aislamiento de la copa, ¿sí?, del auricular, el diadema, como decimos en audiología, ya empiece a ser útil a estos fines. Entonces, ustedes me van a decir que si en determinados entornos acústicos es conveniente o no utilizar el dispositivo. Pero la sensatez lleva a que, es cierto, en determinados recintos que no hubiera podido hacer este tipo de prácticas porque no hubieran entregado un buen resultado, ahora sí, con la cancelación activa de ruido, estoy en condiciones
de tal vez tener una mejor performance, ¿sí? Y si el ruido ambiente era extremadamente bajo, pero no aún lo suficiente como para realizar la práctica cómodamente, tal vez con la cancelación activa, ahora sí entonces puedo realizarla, ¿sí? Sin tener, ¿sí?, ruidos enmascarantes, ¿sí?, que lamentablemente alteren, ¿sí?, al resultado, ¿sí?, dado que el paciente tal vez esté más pendiente de lo que está escuchando, o tal vez los tonos con los que estamos trabajando o sonidos se vean enmascarados. Yo les dije recién que no vamos a cancelar el 100% del ruido, es cierto, pero también sucede muchas veces que, sumada a la cancelación activa más el aislamiento propio, ¿sí?, del diadema, vamos a dejar a los sonidos ambientes por debajo de la curva del umbral de audición. Ergo, este tipo de sonidos entonces no alterarían, ¿sí?, a la escucha del paciente, ¿sí?, en los tests que estamos realizando. Pame nos va a contar en un ratito cómo se realiza la cancelación activa, qué es lo que tengo que tocar en el auricular, cómo debo colocarlo y demás. No es la solución a todos los problemas la cancelación activa, pero sí es cierto, ¿sí?, que nos da la posibilidad de empezar a trabajar entonces en determinados entornos en donde antes no íbamos a poder trabajar. Y por otro lado, sí es una solución a situaciones en donde tal vez no es que no podemos llevar una cabina sonoamortiguada, no existe la posibilidad siquiera, ¿sí?, de ingresar al recinto, ¿sí?, con una cabina, o, a ver, dada la itinerancia de algunos de los trabajos que tienen ustedes y el tener que trabajar, por ejemplo, en medicina laboral sucede que muchas veces tenemos que ir a entornos en donde no nos encontramos en las condiciones acústicas ideales. Cuando nos encontramos con sonidos monótonos constantes, la cancelación activa de ruido es muy efectiva, ¿sí?, y especialmente cuando estos ruidos son de baja frecuencia. Antes no hubiéramos podido hacerlo siquiera con masa, ¿sí? No podíamos haber pedido al dueño de la fábrica donde íbamos a estar, por favor, burleteme esta puerta que hoy voy a caer a hacer una audiometría, y sin embargo, ¿sí?, igualmente nos podíamos adaptar o aunque sea mejorar las condiciones de escucha del paciente con el simple hecho de poder contar con esta tecnología. Antes no la teníamos, ahora la tenemos y nos está invitando a repensar la forma de realizar las prácticas, ¿sí?, y en donde antes nosotros decíamos no podemos realizarlo porque no están dadas las condiciones, hoy podemos tal vez replantearlo y decir, bueno, dada esta situación, igualmente podríamos, o sea, realizar la práctica, porque ahora quien está del otro lado del auricular no va a percibir o las intensidades de estos ruidos de fondo no van a alterar considerablemente, ¿sí?, los resultados de los test que vamos a realizar. Pame, no sé si hay alguna pregunta mientras tanto de lo que estábamos hablando. Yo perdí un poco la noción del tiempo, sé que hace casi una hora que estamos hablando, pero bueno, no sé si querés contarme un poquito si hay alguna pregunta incluso en el chat también, o si alguien nos ha hecho alguna consulta. Sí, 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 hay una pregunta y sobre todo vamos a ver si podemos conectar también esta cámara para poder ver cómo respondemos a la consulta que suelen hacer los fonos, y es cómo es la correcta colocación de la vincha ósea en conjunto con el auricular. Yo voy a estar mostrando acá en pantalla el auricular y la vincha ósea, y vos me vas indicando y yo voy mostrando. Bien, bueno, a ver, justo no sé si era el tema en cuestión de lo que estábamos hablando hoy de la cancelación, pero tiene mucho que ver algo que hablamos hoy del tema del flanqueo y la transmisión vía estructura. Y ahora no me refiero a la vincha ósea en sí, sino que me refiero a la vincha del auricular propiamente dicho. Cuando estuvimos testeando, que testeamos muchísimos auriculares, se dio la particularidad de que algunos sonaban muy bien, pero eran extremadamente rígidos y la vincha era muy dura, ¿sí? Y en este caso, ¿sí?, los auriculares que vos tenés en mano, Pame, lo que tienen es una almohadilla, ¿sí?, por debajo de la vincha. No solamente una herramienta de confort para quien está escuchando, sino que para nosotros, casualmente, es la posibilidad de no tener una vinculación rígida, ¿sí?, de la vincha del transductor óseo con la vincha del auricular. ¿Qué sucedería si fuese duro y rígido, ¿sí?, la vincha del auricular? Se transmitiría, ¿sí?, las vibraciones del transductor a la estructura dura, ¿sí?, del auricular, y los diademas funcionarían también nuevamente como resonadores pasivos. Entonces tal vez se escucharía en forma aérea con el auricular cosas que tenían que suceder solamente en el transductor óseo. Pero dada esta almohadilla, ¿sí?, empezamos a amortiguar el flanqueo que puede ocurrir, ¿sí?, en el auricular. Pame, si
puedo volver a compartir pantalla, si no es mucho problema. Voy a compartir un cachitito la filmina, perdón, slide, ahí está, vuelvo a ser joven, digo slide. El slide donde hablábamos del flanqueo y sobre todo de la transmisión vía estructura. Ocurre algo en donde siempre pensamos al ruido de forma aérea, y el ruido aéreo, ¿sí?, tiene un alto grado de bilateralidad. ¿Sí? Yo hago ruido contra una pared y atraviesa la pared ese ruido y se escucha del otro lado. Y si del otro lado me hace el mismo ruido, yo igualmente lo escucho. ¿Sí? Sucede con los ruidos que ocurren en forma de transmisión vía estructura, que si yo logro amortiguar el golpe, si yo logro amortiguar la fuente, en este caso, hacia el otro lado no se transmite. Y pensémoslo de esta forma. Yo tengo una pared, mi teléfono celular es una pared, y yo pongo un colchón de este lado. Si yo golpeo el colchón, no pasa nada de este lado. Pero si yo golpeo de este lado, por más que esté el colchón, igualmente se escuchará el ruido, ¿sí?, del otro lado del recinto. Cuán importante entonces es que si hay una fuente y va a transmitir vía estructura a otra fuente, haya alguna forma de amortiguar esa transmisión, ¿sí? Y en este caso el resorte fue, ¿sí?, la goma que tenemos, la goma espuma, que tiene ay, disculpen que no sé si se ve, pero que voy a dejar de compartir pantalla. ¿Le estás mostrando el auricular? Bueno, como les mostraba Pame recién, van a ver que la vincha, si tiene una almohadilla, en donde la vincha del transductor óseo entra en contacto con la vincha amortiguada del auricular, y entonces no se transmite esa vibración a los diademas. No sé si responde Pame a lo que me... Sí, ahí vos estás bien. ¿Hola? Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, ¿se escuchó, Pame, todo lo que hablamos? Bien, perfecto. Sí, yo te Bueno, escuchaba perfecto, sino que bueno, ahí teníamos un problema que no nos escuchábamos mutuamente. ok. Sí, se entendió perfectamente lo que decías. Igual quería ir sumando más preguntas para que vos puedas ir respondiendo. Tenemos un usuario que nos pregunta, ¿cómo se podría ver un comparativo del nivel de ruido en una cabina bien realizada y los auriculares? Bien. Creo que es Paola que pregunta esto. Pao, no todas las cabinas son amortiguadas, tienen la misma curva de aislamiento sonoro, ¿sí? Y respecto a estas curvas, habitualmente se evalúan en forma aérea y no se evalúa la transmisión vía estructura. Tendríamos que comparar simplemente la curva del fabricante, pensarla desde el punto de vista aéreo, obviamente, pero la curva del fabricante versus la curva de atenuación de los auriculares nuestros, que la curva la pueden obtener la nuestra. En un Excel sí que podríamos superponerlos, pero no sería justo para los fabricantes de cabinas son amortiguadas hacer esa comparación, porque también hay algo que es real, que esto lo hablamos recién, no solamente cómo esté apoyada la cabina en el piso, sino también a la distancia que se encuentre con la pared va a tener la misma performance de aislamiento. Por otro lado, nosotros no intentamos tirar abajo el concepto de la cabina son amortiguada, sino todo lo contrario. De hecho, habíamos dicho al principio que es un muy buen complemento de la cancelación activa para trabajar dentro de algunas cabinas. Lo que sucede, ¿sí?, es que en algunos casos o trabajamos sin cabina, o tal vez las cabinas quizá de fabricación no industrial, sino que en algunos casos son un poco más, no quiero decir casera o artesanal, pero muchas veces los mismos constructores del recinto arman también una cabina en material húmedo o en material en seco, pero no es una cabina que, o sea, vino armada, sino que es una que se realiza. En algunos casos puede suceder que simplemente, y a casi de libro o de manual, las curvas de aislamiento sean las mismas que las del material que se está utilizando. Entonces ya sabemos que si estamos trabajando con una placa de cartón yeso de ambos lados, es decir, un tabique simple de 15×15, estamos en un aislamiento bastante bajo, donde en las bajas frecuencias por ahí no llegamos a tener ni 15 o 20 decibeles de aislamiento. Por otro lado, las normativas nos invitan a nosotros a medir el aislamiento en decibeles A. ¿Okay? Ustedes conocen muy bien cuáles son las contras de que hablemos en decibeles A.
el decibel A está filtrado en bajas frecuencias, ¿sí? Y que estemos filtrados en baja frecuencia es muy cómodo para la industria en dar números que son bonitos, que nada, que uno dice, ok, esto no se va a manifestar mucho ruido acá adentro, pero por más de que estemos en X cantidad de decibeles aislados en A, ¿sí? Lo que no nos tenemos que olvidar es que la gente no escucha en decibeles A altas intensidades. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque tener una cabina que por ahí amortigüe 35-40 decibeles en frecuencias bajas, que es una muy buena performance y muchas cabinas entregan esa performance. Si estamos en una zona extremadamente ruidosa y el tránsito es vehicular y estamos en presencia de motores, y estamos en presencia de determinados tipos de ruidos de mucha carga de frecuencias bajas o medias bajas o incluso algunas frecuencias subsónicas, pero que podemos tener luego en la oscilación del recinto armónicos superiores, ¿sí? Que se manifiestan sí en forma audible y en este caso tal vez, cruzamos el umbral de audición y por más de que aislemos en 30, 40 decibeles esas frecuencias bajas, si teníamos 80, 90, 100 decibeles de esa frecuencia baja afuera, es audible el resultado y es enmascarante. Entonces, determinado tipo de cabinas, el fabricante te va a dar una respuesta, Pau, y vos podés compararla con las curvas de nuestros auriculares, pero lo cierto es que, en primer lugar, esa respuesta tiene que ver con el ruido aéreo y no con la transmisión vía estructura, o sea que tal vez la performance puede ser un poco menor en el caso de la cabina, y por otro lado, la colocación influye mucho. Esto no es hablar mal, por favor, de las cabinas, todo lo contrario. De hecho, quien pueda tener la cabina combinada con el auricular Use-On, obviamente que tiene una performance mucho mejor en el aislamiento de las bajas frecuencias. Pero en parte también era mostrar un poco qué es lo que sucede a nivel físico y por qué en algunos casos ni la cabina entrega una gran performance, que hay distintas cabinas que lamentablemente no cumplen con los estándares que perseguimos y que en otros casos, cuando deseamos armar una cabina de manera artesanal, ¿sí? y trabajamos con material que está vinculado en forma rígida al piso, a paredes, a veces puede ser peor, ¿sí? Lo que sucede en bajas frecuencias de lo que hubiera sucedido si no estábamos dentro de la cabina, ¿sí? Y tal vez se manifestasen, más allá de cuestiones estacionarias, ¿sí? La transmisión vía estructura de la cual hoy habíamos hablado y la cabina termine comportándose como un resonador pasivo en donde dentro de la cabina se amplifican las bajas frecuencias. No sé si responde, Pau, un poco a lo que te decía, porque vos justo me hablabas de comparativas, pero la ley de masa es algo que vimos en pantalla hace un ratito, en donde siempre teníamos una curva que iba de menor performance en baja frecuencia y mayor performance en alta frecuencia, y casualmente el auricular de U-Sound comienza con mucha mejor performance en las bajas frecuencias, ¿sí? Cuando hicimos el chiste de desafiar a la naturaleza, ¿sí? no era precisamente un chiste, ¿sí? O sea, a veces uno tiene que ablandar algunos conceptos pesados, ¿sí? de cosas teóricas un poco aburridas, ¿no? Y uno lo ameniza con algo gracioso, pero lo cierto es que sí le ganamos a la naturaleza en este caso, en algo en donde la performance de los materiales no lo consigue, pero lo tuvimos que hacer en forma activa. Alguien está haciendo el trabajo, y casualmente es un parlante que está moviendo de forma igual y contraria a lo que sucede afuera. Entonces esto no fue gratuito, ¿sí? No fue resuelto en forma pasiva, con más masa, con ladrillos, sino que hay alguien que está haciendo un movimiento igual y contrario de lo que sucede fuera del auricular, y como si fuera una cinchada donde hay dos personas tirando de una soga, intentan conseguir la presión cero, ¿sí? En un punto en donde antes había, ¿sí? presión de un lado y ahora empezó a haber presión igual y contraria del otro. Hagamos de cuenta que es como la trompa de Eustaquio intentando, o sea, contrarrestar la presión atmosférica del otro lado de la membrana timpánica. Bueno, es algo similar, pero en este caso, en vez de ser presión atmosférica, es simplemente presión sonora, ¿sí? Y en donde nosotros lo que queremos hacer es que de un lado y del otro, ¿sí? de nuestra mecánica auditiva, nosotros intentamos equiparar presiones, ¿sí? haciendo movimientos iguales y contrarios. ¿Okay? Pame, no sé si hay alguna otra, porque tengo en el chat, tengo solo esta pregunta. Ahora sí, se comprendió perfectamente. Yo creo que ahí Pau pudo responderte justo cuando vos le estabas Ahí lo vi. preguntando algo, si había entendido, creo que dijo que sí. De todas formas, estas preguntas suelen suceder a la medida que nosotros vamos haciendo las capacitaciones sobre el uso del audiómetro, cómo funcionan a través de los mensajes de redes, siempre llegan este tipo de preguntas. Yo creo que quedó todo súper claro. Te agradezco un montón
un montón sobre la explicación, sobre todo los ejemplos que fuiste dando, así que yo encantada. Y si tenemos, no sé si tenemos más preguntas, si no, vamos a seguir, vamos a continuar. Hay algo más que yo quería mostrar antes no te voy a despedir todavía, esperanos un poquito más, pero yo sí en pantalla quería mostrar, para que todos vean, más allá de los usuarios que ya tienen nuestro audiómetro, lo deben conocer, pero sí voy a mostrar en pantalla cómo funciona el sonómetro. Ya voy a compartir pantalla en breves. Vamos a estar viendo, voy a ingresar al audiómetro. Voy a volver para atrás para quienes no conocen nuestro equipo. Ingresamos a esta pantalla principal donde tenemos para hacer evaluaciones. Si yo ingreso a cualquier evaluación, en este caso a una aérea manual, lo primero que nos comunica es que debemos encender la cancelación de ruido activa. Esto es lo primero, ¿sí? Entonces enseguida vamos a ver exactamente en pantalla cómo conectar en el auricular. De todas formas yo voy a ir mostrando el sonómetro en pantalla. Y acá vamos a poder ver nuestro famoso sonómetro. Si bien el Cana iba comentando un poco, acá lo que nosotros podemos ver es que tenemos información tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Sí? Podemos ver las intensidades y en colores nos va comentando dónde es apto el ruido ambiente. ¿Sí? En este caso podemos ver que la aguja sigue en 20 decibeles, el Cana nos estuvo hablando que los auriculares restan 30 decibeles del ruido ambiente, y también tenemos unos tips acerca de cómo usarlo correctamente. Debemos sostenerlo sobre la mano, no colocarlo en una superficie dura, porque sabemos que las vibraciones pasan, ya sea una mesa o algo más. Eso bien lo estuvo comentando el Cana. Por otro lado, no debemos tapar la parte inferior del dispositivo, ahí se encuentran los micrófonos, y también tenemos la parte donde nos informa que no debemos moverlo bruscamente. Bien, por otra parte, voy a volver atrás, y nos vamos a quedar en esta pantalla, y enseguida vamos a compartir la pantalla principal, para que yo acerque los auriculares y así mostrar cómo funciona y dónde debo encender la cancelación de ruido activa en los auriculares. Les voy a pedir que por favor miren mi cámara. Yo me voy a acercar. Acá en la copa derecha, la de color rojo, a un costado se encuentran dos botones. Tengo dos botones, uno que tiene el dibujo de un rayito. Si yo lo mantengo presionado un par de segundos, se va a encender una luz blanca. Esta luz blanca, cuando el paciente lo tenga a los auriculares en los oídos, va a sentir la cancelación de ruido activa. ¿Sí? El botón de al lado es de encender, pero esto enciende el Bluetooth. Por ahora no estamos trabajando con esto, sí o sí lo debemos hacer con cables. Así que el único que vamos a mantener presionado siempre es este. ¿Sí? Para poder apagarlo, lo vamos a presionar nuevamente, y cuando la luz se apague, se apagó la cancelación de ruido. Después voy a invitar a todos a que puedan probarlo, a que puedan usarlo. Si hay más sugerencias, consultas y acerca del tema, vamos a estar siempre pendientes. Esto sería cómo debemos encender la cancelación de ruido. Así que muchísimas gracias por poder ver esta
forma. Bien, hasta acá agradecer muchísimo a Juan Canson Martín por estar presente con nosotros, por habernos explicado y enseñado, despejado dudas sobre la cancelación de ruido activa. Sobre todo mencionar que siempre estamos atentos a todos los soportes y consultas que puedan hacer con respecto al audiómetro. Por otra parte, no dejar de remarcar que todas las nuevas actualizaciones, los nuevos dispositivos, de hecho ahora van a estar saliendo unos nuevos auriculares, vamos a estar siempre pendientes a todas las consultas, y todo eso se debe a las nuevas actualizaciones que vamos llevando. Cana, no sé si querés decir algo más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Esta solución no es mágica, ¿sí? Hay mucha gente que ha trabajado durante muchos años para poder entregar confort a quienes tal vez estaban en entornos ruidosos. Es una tecnología entonces que, dada todos esos años de desarrollo, nosotros pudimos adaptar en un estadio en donde ya está desarrollado en forma óptima esto, que eso es muy importante. Y bueno, a ver, yo como usuario de tecnología de cancelación de ruido en entornos más que ruidosos o en viajes en avión y demás, el ver que ya se está utilizando dispositivos clínicos, la verdad no solo que me sorprende mucho, sino que me da la pauta de que si bien las cosas van cambiando con el correr de los años y por suerte va para mejor, a ver, es muy interesante cómo todas estas tecnologías que van abaratando sus costos, dado que ya se han hecho los desarrollos y simplemente se van perfeccionando, nos permiten a nosotros contar con dispositivos cada vez más accesibles, pero a su vez de mejor performance, ¿sí? Me sorprende mucho, entonces, que podamos, entonces, dado esto, poder contar con soluciones que hasta incluso, a veces hasta le ganen a la performance de una pared. Nada, yo solamente quería decir eso porque al día de hoy sigo fascinado con lo que se puede hacer con un dispositivo de cancelación activa. Nada, y bueno, Pame, muchas gracias por la invitación. Perdón, es importantísimo acá lo que dice Motorola One Fusion, dicen, no sé quién es la persona, pero dice, la vincha colocás debajo del auricular o arriba. No, primero colocamos la vincha, ¿ok? Y luego por encima se colocaría el auricular. Exacto, como estaba puesto en el maniquí. De hecho, el maniquí no es un maniquí convencional, sino que quien tenemos ahí, que de hecho lo hemos bautizado, Daniela de San Juan. Daniela, ¿cómo estás? De hecho, el maniquí lo hemos bautizado como Ernesto. Ernesto no es simplemente un maniquí de cabeza, sino que casualmente es un instrumento de medición que utilizamos nosotros para poder hacer las calibraciones, y todo el trabajo de investigación que hizo YouSound lo hizo en base a ese aparato. Pame, ¿querés sacarle un cachito de los auriculares y les contamos algo de este dispositivo, Ernesto? En realidad es una cabeza de marca Neumann, alemana, el modelo es la KU100. Esas orejas que están viendo ustedes tienen adentro un micrófono en cada oreja, ¿sí? No te voy a hacer desarmarlo, pero créanme que la cabeza tiene una línea divisoria que son dos pedazos muy pesados, porque pesa como una cabeza, y si sacan, dos perillas grandes atrás, van a poder ver el interior del dispositivo. Este maniquí conectado a una placa de sonido nos permite escuchar lo que está escuchando el maniquí, con dos micrófonos de altísima precisión, no solamente en la respuesta en frecuencia, sino en rango dinámico. Podemos escuchar matices muy chiquititos, ¿sí? Y podemos escuchar niveles de presión sonora muy altos con un muy bajo nivel de distorsión armónica. Entonces, es lo que utilizamos y utilizan muchísimos laboratorios para poder no solamente medir las curvas de las que nos preguntaba Pau, por ejemplo, hoy, sino también de hacer los desarrollos, poder hacer las calibraciones y poder adaptar entonces estos auriculares que tienen una determinada respuesta en frecuencia, a poder hacer las correcciones para que se comporten, ¿sí?, de forma plana, entre comillas, ¿sí?, y poder hacer una audiometría en donde ya sepamos de que si
en pantalla del audiómetro estamos viendo que acá dice que estamos en tantos de VHL, efectivamente lo que se está emitiendo son esa cantidad de VHL. Ese maniquí es es una de nuestras principales herramientas de trabajo en YouSound, y con ese maniquí nosotros obtenemos las curvas de calibración para adaptar los dispositivos inteligentes tipo smartphone que utiliza el audiómetro, en combinación con los auriculares que tiene Pame ahí que les está mostrando. Así que bueno. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que siguen llegando más preguntas. Nos encantaría poder hablar un montón de horas sobre lo que es audio, sobre cómo funcionan los auriculares. Yo creo que después podemos hacer otra invitación para hablar sobre calibraciones. Hay tantas cosas de las cuales poder hablar, pero ahora ya vamos a ir culminando con este tema. Yo te agradezco un montón, Cana, yo creo que quedó súper claro todo lo que hablábamos. Recordar que también las calibraciones, las incorporaciones de nuevos auriculares, soporte y demás, es gracias a que ustedes tienen acceso a las licencias del audiómetro también, así que vamos a seguir haciendo más eventos sobre este tipo. Igual cualquier sugerencia o dudas que tengan y sobre estos eventos que quieran hacer, lo pueden dejar en los comentarios para que nosotros sepamos qué es lo que quieren escuchar. También mencionar que estamos en redes sociales, bueno, lo pueden seguir al Cana, que van a ver un poco más sobre audio específicamente en nuestras redes sociales de YouSound. Y te voy a tener que despedir, Cana, voy a tener que despedir a todos. Agradezco un montón que estén acá con nosotros, que se hayan sumado, y nos vamos a estar viendo en un próximo evento, y que tengan muy buenas noches para todos.